Un saludo súper especial, pero muy especial para todos ustedes. Por aquí estoy de regreso, estoy de vuelta. Nuevamente disculpándome, periodo de ausencia, pero créanme que siempre estoy pendiente de buscar información, de tener información para que en el momento que yo pueda hacerlo les pueda compartir contenido e información sobre todo que les pueda servir a ustedes, que sea útil para los procesos que están adelantando. Son muchos los cambios que están ocurriendo, mucho el temor, mucha la angustia, la información por redes sociales, así que decidí informarme de fuentes serias y no que sean fuentes explosivas en donde la información está siendo de pronto exagerada o con temor o con miedo o de especulación, sino más bien información reposada, tranquila, para poder saber hacia dónde vamos a apuntar desde el punto de vista de la inmigración ilegal, desde el punto de vista de la inmigración legal, los efectos, qué es lo que va a suceder, y especialmente cuando estamos abordando estos temas de las visas de trabajo, de las visas basadas en el empleo, de las visas de interés nacional y qué puede suceder, cuáles serían los efectos, cuáles serían los cambios, cómo nos preparamos para este tipo de procesos y los cambios que pueden ocurrir. Estuve ausente, totalmente ausente de redes sociales, me sentí saturada, me sentí asfixiada. Todos los días hay una información nueva, todos los días hay algo diferente y siempre pues como con ese temor y esa angustia de lo que puede suceder, sobre todo para las personas que están con preocupaciones grandes por el tema de la deportación, los procesos que están pendientes. En fin, es una época difícil, es una época dura, sin embargo hay que enfrentarla. De todas maneras, pase lo que pase y lo que se está planteando era previsible en cualquier momento. O sea, si yo entré a un país de una manera ilegal, si yo e infringí las normas, yo tengo que asumir unas consecuencias. Por eso la razón fundamental del contenido de este canal para impulsar, para promover la inmigración legal, para promover la inmigración de nuestro talento y de nuestros profesionales a que vengan a un país si queremos inmigrar de una manera correcta, planificada, que lo hagamos con las herramientas legales que tenemos, porque no corremos peligro, no corremos ninguna esas angustias de una posible deportación. Sin embargo, en la medida en que crecen los procesos y avanzan los procesos, también vamos encontrando dificultades y situaciones que tenemos que aprender a ver, a visualizar y a enfrentar. Lo más importante, lo más importante es no tener miedo. Cuando los retos son grandes, se hacen muchísimo más deliciosos de afrontar. Un reto que es difícil, es el triunfo que tenemos sobre ese reto difícil es mucho más satisfactorio cuando hemos logrado algún proceso o algún triunfo, si hemos superado dificultades que han sido de verdad que difíciles o complejas. Y yo pienso que se vienen y se van a enfrentar procesos un poco más complejos, no desde el punto de vista de lo que no podamos hacer o vamos a hacer, sino porque vienen cambios de políticas. Entonces, eso es lo que vamos a ver acerca de esos cambios de políticas en que pueden afectar nuestros procesos de la visa EB2 de interés nacional. Estuve buscando información seria acerca de cuáles son esos cambios que vienen y cómo podrían afectar nuestros procesos para la visa EB2 de interés nacional. Como les decía, estuve alejada de redes sociales, demasiada información, demasiada saturación, demasiado ruido, y lo más importante es que podamos decantar y mirar exactamente durante de toda esa bruma de cosas que están llegando, de dónde podemos encontrar esos aspectos claros que nos muestren cuál es el camino que vamos a seguir. Entonces vamos a abordar el día de hoy esos temas y en las próximas entregas pues también voy a ir tocando temas acerca de TPS, asilo, parole in place, las personas que tienen parole humanitario y se les va a vencer, qué está pasando con los asilos, esos temas que también son muy importantes y muy interesantes para las personas que tienen esa preocupación en este momento, si tenemos un TPS, si no van a prorrogar el TPS, si no lo van a renovar, en fin, todos los efectos de este tipo de procesos que también son una inmigración legal,
pero que tienen un riesgo. Y obviamente la inmigración ilegal, todo lo que viene para las personas que han ingresado ilegalmente, las consecuencias y las deportaciones masivas de las que habla el presidente Donald Trump. Bueno, vamos a empezar entonces. El primer puntito que quiero contarles es acerca del boletín de visas, que ya ustedes debieron haberlo visto. No hubo ningún cambio como lo habíamos previsto en el video anterior. Realmente el boletín de visas yo creo que se va a mover en el mes de enero, siguiendo la línea, como les decía antes, de los movimientos del boletín de visas que van a ser cada cuarto de periodo. Entonces, muy seguramente en enero vamos a tener movimiento de este boletín de visas. Por ahora se quedó tal cual. Ahora, los cambios en la visa EB2 de interés nacional. Les cuento que estuve en la conferencia de AILA, que es la Asociación de Abogados de Inmigración. Quería ir a esa conferencia, que fueron 3 días, 7, 8 y 9 de noviembre, porque era básicamente analizar muchos aspectos respecto de la inmigración con los nuevos cambios de administración. Quería ver ese ambiente, qué era lo que estaban pensando o las firmas de abogados, la misma asociación, instrucciones, parámetros, en fin. Se analizó en cuanto a la visa B2 de interés nacional, pues obviamente es una visa que no va a correr peligro y no corre ningún riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente una de las políticas de la administración del presidente Trump es incentivar la inmigración legal y obviamente la inmigración de profesionales, de personal capacitado para incentivar ese profesionalismo y esas mentes brillantes en los Estados Unidos. Así que no hay un riesgo que, digamos, se van a acabar las visas CB2 o no las van a aprobar o va a haber mayor problema para la adjudicación. En absoluto, continúa igual. De hecho, pues se va a incentivar, yo creo que muchísimo más la aprobación de visas de profesionales. Entonces, por ese lado, no tenemos ningún riesgo. ¿Qué es lo que tendríamos que mirar para nuestras visas EB2 de interés nacional? Y sería el campo de interés nacional, la importancia nacional, hacia dónde se va a dirigir. Ya estamos viendo que ciertos nombramientos de personas que ha postulado, no tanto nombramiento, sino los postulados para ciertos cargos, tienen unas tendencias y unas políticas que van a ser diferentes a las políticas del actual gobierno. ¿Cuáles de estas políticas podrían cambiar? Y es ahí en donde yo los invito a que ustedes analicen y estén atentos a estos cambios que propone la nueva administración. ¿Qué personas van a llegar a este gobierno y van a dirigir las políticas del gobierno en donde nosotros podemos aplicar para nuestras visas de interés nacional? Porque recuerden que la visa de interés nacional se trata de proyectos, esfuerzos propuestos que tengan importancia nacional. Primer gran aspecto sería en cuanto a los temas del cambio climático y el medio ambiente, el impacto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque los postulados o el postulado para la Secretaría de Energía, inclusive, que creo que fue postulado hoy o ayer, es una persona que no cree en el cambio climático, que no cree en el cambio de la energía renovable, de la energía limpia. Ellos no creen en esto, tampoco el presidente Donald Trump, que va a estar a la cabeza del gobierno. Entonces, para ellos no existe, no es cierto que haya un cambio climático. Así las cosas, no podemos ser como ciegos a este cambio de política y presentar proyectos de importancia nacional que tengan que ver con el cambio climático, las energías limpias, las energías renovables, porque no va a ser una política del gobierno y no va a tener esa importancia nacional. Pero Marta, yo presenté mi proyecto, está por decidirse, está en trámite o justamente estoy trabajando el cambio climático y voy a presentar ese proyecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cambio? No, nada de pánico. El presidente empieza en enero 20 su presidencia
y obviamente van a ir haciendo esos ajustes paso a paso. No se van a cambiar todos los oficiales de inmigración. Los oficiales de inmigración que están conociendo nuestros casos van a seguir siendo los mismos, y no es que a ellos les digan, oiga, ya no vayan a aprobar nada que tenga que ver con el cambio climático, ya no vayan a aprobar nada que tenga que ver con energías renovables, porque no es política de gobierno. No, eso no es que se desaparezca de un solo tajo, pero sí van a ser proyectos que tienen que ser muy bien sustentados, muy bien probados, para que ese oficial que está estudiando el caso, que de pronto y muy probablemente no está de acuerdo con esas nuevas políticas y nuevas tendencias del actual gobierno, puedan pasar esos proyectos. No significa que si tú lo presentaste y está en estudio, no significa que si tienes un proyecto en este momento que vas a presentar vaya a ser rechazado porque llegó Trump y dijo que no creía en el cambio climático. Significa que va a ser más complicado. Significa que si estás en este momento planteando un tema de cambio climático, tema ambiental, mires cómo lo enfocas para las nuevas visiones que el gobierno lo va a plantear. Yo pienso y les aconsejo y yo recomiendo que eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cuáles van a ser las políticas del nuevo gobierno? ¿Cuáles van a ser esas políticas en donde nosotros podemos encajar con nuestros proyectos de esfuerzo propuestos? Eso es en cuanto al cambio climático, que varía, pero entonces, ¿cómo podemos ajustar nuestros proyectos a las nuevas políticas de gobierno? No hay que asustarse, no hay que paniquearse, sino hay que ser muy inteligentes para saber exactamente por dónde tengo que enfocar mis proyectos. Siguen habiendo temas de medio ambiente, siguen habiendo temas de desastres ambientales, porque hay nevadas, hay terremotos, hay tsunamis, hay huracanes, hay tornados, hay tormentas. Entonces hay muchas cosas que se pueden seguir trabajando. Así que esto es lo que tenemos que nosotros tener, esa visión para saber cómo enfocar el proyecto. Espero hacerme entender sin paniquearnos. No tengamos miedo. No hay que buscar el camino correcto sin tener miedo, sino enfrentarnos a esos gigantes que vienen frente a nosotros para poder esquivarlos y poder salir adelante. Si tenemos un buen esfuerzo propuesto y si podemos demostrar esa importancia nacional, vamos a tener éxito. Ahora, otro aspecto que va a cambiar muchísimo y que nos va a favorecer mucho es el tema de la salud y la alimentación en los Estados Unidos, porque ustedes ven o recuerdan o han escuchado que viene Robert Kennedy como un postulado para la Secretaría de Salud, y él está en la línea de una alimentación saludable, de suprimir de los componentes de ciertos alimentos en los Estados Unidos, de ciertos componentes químicos que son cancerígenos, que están prohibidos en Europa. No entiende cómo en Estados Unidos seguimos utilizando ciertos químicos en ciertos alimentos procesados. Es decir, la tendencia es un cambio en cuanto al cuidado y al tema de la alimentación, alimentos procesados, de los químicos, de las vacunas. El señor no cree en las vacunas. Van a haber cambios en el tema de salud y cambios importantes en el tema de la alimentación. Esto me llama muchísimo la atención y me gusta el tema como se está planteando, que vayamos y pensemos y desarrollemos e implementemos una comida y una alimentación saludable. Por ahí pueden haber muchos temas de interés que también podríamos plantear dependiendo de esas nuevas líneas que va a tener la Secretaría de Salud. La Secretaría es la entidad, la entidad gubernamental que regula los medicamentos, los permisos de inspección a los alimentos. Ahí es donde tenemos que estar pendientes cuáles van a ser los nuevos lineamientos, qué es lo que va a hacer el gobierno respecto de esto. Van a haber recortes de entidades gubernamentales, de contratistas. Están planeando también acabar con el Departamento de Educación. Bueno, se están planteando muchísimos cambios, pero esos cambios tenemos que ver en qué nos van a favorecer y en qué podemos nosotros ajustar nuestros proyectos o presentar nuestros proyectos si es que lo estamos pensando en qué es lo que vamos a desarrollar.
Por este momento, yo sí les sugiero que nos calmemos y miremos hacia dónde se están moviendo las aguas para que nosotros también podamos ajustar nuestros proyectos a esas nuevas políticas que va a implementar el gobierno. Esto es en cuanto a lo que podemos esperar de las visas EB2 de interés nacional. También, inclusive en la misma Asociación de Abogados de Inmigración se habló de el porcentaje de negaciones de las visas de interés nacional que está aumentando. Desde el 2023 se negaba el 15% y en el 2024, año fiscal, subimos al 32% de negaciones. O sea, cerramos el año fiscal 2024 con un 32% de negaciones de las visas EB2 de interés nacional y con un 30% de negaciones de las visas EB1. Las visas EB1 siempre se han mantenido casi que en ese mismo porcentaje de negación, pero sí es notorio el aumento de negaciones en las visas EB2 de interés nacional. A mí no me preocupa, a mí no me parece desorbitante. ¿Por qué? Y lo he explicado en otros videos, porque resulta que en el año 2024 es notable el aumento, o sea, durante el año 2023 y 2024, el aumento de solicitudes de las visas EB2 de interés nacional. Y obviamente si hay muchas más solicitudes, obviamente que sube también el porcentaje de negaciones. Por eso es supremamente importante que ustedes sustenten y prueben esas peticiones. El tema de las visas, de cualquier petición y cualquier solicitud a la Oficina de Inmigración está en la sustentación probatoria. Otro tema supremamente importante para las visas EB2 de interés nacional tiene que ver con las personas que ya tienen esa aprobación de la I-140 e inclusive aquellos que ya tienen la residencia. Y fue otro de los puntos que se tocó en la conferencia. Hay que trabajar y hay que hacer todo lo posible por desarrollar el esfuerzo propuesto. Hay que trabajar nuestro esfuerzo propuesto y demostrar que nosotros vinimos con una residencia a trabajar un esfuerzo propuesto y un proyecto. ¿Tiene que llegar y ya tener éxito en su proyecto? No, pero sí tiene que empezar a mirar, así sea como ese plan B, porque tenemos que llegar a trabajar, tenemos que llegar a producir, pero al lado de esa vida que continúa, la vida continúa y tenemos que tener ingresos y tenemos que pagar servicios y tenemos que alimentar a una familia. Obviamente no nos podemos sentar a decir, bueno, voy a desarrollar el esfuerzo propuesto y voy a empezar con estos pasos y de qué cómo. Eso es completamente entendible, pero no es entendible que lleguemos y dejemos de lado un proyecto que presentamos a los Estados Unidos para tener una residencia. Hay que empezar a trabajar ese proyecto. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque se mencionó de la revocación de las I-140. Hay dos casos que ya en los que se planteó que hubo la revocación porque la persona no está desarrollando el esfuerzo propuesto, porque la persona llegó y se olvidó de por qué había llegado a este país. Entonces, ¿qué pasó? Revocaron la residencia y revocaron la I-140. Dos casos que fueron planteados decían, esto no puede suceder y las personas que están con esa residencia, que están con esa I-140, que llegaron a este país, no pueden dejar de lado la intención por la cual llegaron al país con una residencia a través de una visa EB2 de interés nacional. Supremamente importante. Yo les recomiendo que ustedes lleguen y empiecen a dar los pasos para lograr desarrollar ese proyecto, esa propuesta que ustedes plantearon para su visa EB2 de interés nacional. Más si las políticas a través de una cabeza del Departamento de Estado, de una cabeza de la Oficina de Inmigración, que va a estar pendiente de tolerancia cero, como llamaba el presidente Trump en su anterior administración, todo el tema migratorio, tolerancia cero, es que no demos paso a que nuestros sueños, nuestros proyectos por el que tanto trabajamos y que nos costó, lo vayamos a tirar por la borda. Si tenemos que llegar empezando por aprender el inglés, por las clases de inglés para poder
meterme paso a paso a desarrollar mi proyecto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y para llamar la atención de ustedes en la responsabilidad que tenemos de presentar excelentes proyectos y excelentes procesos. Si bien para mí es importante que ustedes, si no tienen los honorarios para pagar un abogado y sienten que tienen la capacidad de poder hacer este proceso, que no es un proceso fácil, es un proceso de recoger información y recoger pruebas, presentemos proyectos responsables y serios, no presentemos cualquier cosa y no presentemos peticiones si no tenemos una base probatoria correcta. Cuando nosotros pagamos un asesor o un abogado, estamos dándole la responsabilidad a esa persona para que me guíe en cómo deben ser las pruebas que yo debo presentar. ¿Y cuáles son las pruebas que yo debo presentar? Ese abogado, ese asesor es el que tiene el conocimiento y el que me guía y por eso yo le estoy pagando. Pero si no lo puedo hacer, no puedo pagarle a esa persona y yo digo, lo voy a hacer, tenemos que asumir la gran responsabilidad de presentar proyectos serios y sustentados y por eso es la importancia de conocer las normas y de conocer la información, de adentrarnos en la información. No nos quedemos con un video, no nos quedemos con la información a medias. Hay que investigar y hay que presentar buenos proyectos. ¿Y por qué les digo esto? Si bien el porcentaje de negaciones aumenta por la cantidad de procesos que se presentan, también es sorprendente la cantidad de negaciones y de RFE, como lo había dicho ya antes, porque no se sustentan los proyectos adecuadamente. Pero me sorprende aún más ahora por la tirada de orejas de los oficiales de inmigración para las peticiones que se están presentando. No solamente sin abogados, sino también con los mismos abogados. Estoy sorprendida de ver unas cuantas negaciones con unos regaños en donde yo siento que el oficial pareciera que está molesto por lo que están enviando. O sea, si vamos a presentar un proyecto, tomémonos el tiempo necesario para analizar el paso a paso y para aprender el paso a paso. Esa situación de presentar los fee, cuando la información se presenta, o sea, cambiaron los fee, inmediatamente se avisa por todas las redes sociales, cambiaron los fee, presenten los fee, y aún así cantidades de negaciones porque no presentan los fee correctos. También la falta de pruebas acerca de la importancia nacional. ¿Por qué? Porque es que estamos llenando al oficial de inmigración con informaciones de decretos, de lo que dijo el gobierno, de lo que dice la Casa Blanca, pero que no está demostrando esa información que yo estoy aportando. ¿Por qué razón lo que yo estoy presentando tiene importancia nacional? Eso tiene que ir correlacionado. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos enviando. Para eso está la información y yo los incentivo y los motivo a que busquemos la información, no de este canal, sino de todos los canales que ustedes encuentren. Escuchen toda la información porque de toda la información algo pueden encontrar, algo que puede ser útil o algo que no puede ser útil o algo que diga, uy, no, esto no es por aquí, pero mire que este me está diciendo esto o estos dos canales coinciden en esto. Pero más que los canales, porque es que el canal es una información muy corta, busquen la información en las páginas de USCIS. Busquen los fallos, busquen casos, yo les dejé un link en donde están las apelaciones, ahí hay material valiosísimo para que podamos entender en qué es que se equivoca la gente y en lo que yo no me debo equivocar. No nos quedemos con una información demasiado corta o no nos quedemos pensando, yo soy lo máximo, yo soy un excelente profesional, yo hice este proyecto y aquí me fue bien, entonces yo presento una visa porque no, yo voy a ganar ese caso. No se trata solamente de eso, se trata de que ese proyecto que yo hice con mi vida, con mi profesión, en mi campo, impactó vidas, impactó un campo, impactó mi campo profesional, impactó algo que yo hice, impactó a otros en el área que sea. Y si ese impactó y sirvió para otros,
también lo puedo presentar en otro país que también puede impactar. Esto es bien importante para que no sigamos viendo esa cantidad de rechazos y no perdamos el tiempo y no hagamos perder el tiempo también a los oficiales, porque yo lo que pude analizar de los casos que he recibido acerca de negaciones, mire, me negaron esto, en qué está el error, si yo lo puedo revisar, lo miro, es esa cansancio, molestia de un oficial diciendo, pero como que lo hemos repetido tanto que es la parte que no está clara y que es la parte que no entiende. Entonces vamos a llegar al punto en donde vamos a tener demasiadas negaciones, pocas aprobaciones, si seguimos presentando procesos y peticiones mediocres. No presentemos procesos ni peticiones mediocres. Si nos vamos a comprometer a hacer un trabajo, hagámoslo bien, hagámoslo perfecto, hagámoslo para que sea aprobado. No hay que jugar con la suerte. Esos son mis consejos para que sigamos adelante con estos proyectos. Voy a mirar un par de preguntas que tengo para ya finiquitar el día de hoy. Y Vanessa, aunque ya le contesté, pero esto es un tema interesante que también quiero que lo tengan ustedes en cuenta. Dice, me gustaría aclarar algo porque estoy viendo este video. Esto es un tema sobre la I-140. Tema de la I-140 y el fee de proceso de asilo. Estoy viendo este video suyo y ahora estoy un poco confundida. Cuando llenamos la I-140, marcamos la pregunta 5 y 6 con no, porque no estamos en los Estados Unidos y tampoco me está pidiendo ninguna empresa. Nuestra propuesta es crear una empresa allá y nuestro fee se supondría que era de $600 del programa de asilo. Pero ahora usted dice que si es self-petitioner debería ser $300. Me devolvieron en una oportunidad el paquete por haber puesto $300 y ahora que pagué 600, marcando no en el 5 y 6, no lo devolvieron y cobraron los fees. Entonces, ella contestó en su I-140 no para las preguntas 5 y 6. Preguntas 5 y 6 que nos dicen, la primera pregunta, la 5, nos dice que si somos una organización no gubernamental. No, entonces, si no somos una organización no gubernamental, no. La segunda pregunta, que es la 6, dice, usted es una empresa que tiene menos de 25 empleados, sí o no. Si uno dice que sí, que es de menos de 25 empleados, entonces en ese caso se pagan $300. Si uno dice que no, que soy una empresa de más de 25 empleados, entonces se paga $600. Por esa razón, a Vanessa le rechazaron los $300 porque ella contestó en la pregunta 6 que no, que ella era una empresa de más de 25 empleados. Como ella dijo que era una empresa de más de 25 empleados, entonces tuvo que pagar $600. Ahora, si es que Vanessa, ella dice que va a crear una empresa en los Estados Unidos y si realmente Vanessa en su business plan y todo va a tener más de 25 empleados, pues se hace justo que pague los $600. Pero si Vanessa, por el contrario, va a empezar con una empresa que va a tener 10 empleados o menos de 25 empleados, pues la respuesta correcta hubiese sido no. Es una empresa que va a tener menos de 25 empleados. Me refiero a que cuando somos self-petitioner, por lo general estamos presentándonos como asesores, como consultores, como que vengo a presentar, a hacer una investigación. Si una persona viene a hacer una investigación, a continuar una investigación, no va a poner que va a tener una empresa de más de 25 empleados, sino que va a tener una empresa de menos de 25 empleados, contesta sí, voy a hacer una empresa de menos de 25 empleados y ahí paga los $300. Entonces, dependiendo de si contesta sí o no en la pregunta número 6, paga los 600 o paga los $300. Y estas preguntas están también dirigidas más claramente cuando nos está pidiendo una empresa que nos está patrocinando. Entonces, si una empresa me está patrocinando y es una empresa no gubernamental, esta empresa no va a pagar ese fee del proceso de asilo. Si es una empresa que me está patrocinando, que me está pidiendo y tiene más de 25 empleados, esa empresa debe pagar los $600. Si es una empresa que me está pidiendo, que me está patrocinando y tiene menos de 25 empleados, entonces va a pagar solo los $300. La aclaración que hizo UCIS es cuando somos self-petitioner
para EB1 o para EB2 de interés nacional pagamos $300. Ahora, vuelvo y repito, si Vanessa, como me está diciendo, vamos a crear una empresa en los Estados Unidos y esa empresa va a tener más de 25 empleados, ella contestó que es una empresa de más de 25 empleados, por eso paga 600 y por esa razón le aceptaron los 600 y en el caso anterior se los devolvieron porque estaba pagando menos de lo que estaba diciendo. Espero haber sido clara. Entonces tengan presente esas dos preguntitas para que contesten lo que ustedes consideren que es correcto, sí o no, en la pregunta 6. Wallace nos pregunta, si me aprueban la EB2 por interés nacional, ¿cuándo me tocaría solicitar según el boletín, ya que el trámite lo estoy realizando desde Perú y en esa misma fecha también solicito para mi esposo e hijos menores o ellos deben esperar más? Esto me imagino, Wallace, que te refieres a que aprobada la I-140 o aprobada la EB2 por interés nacional, ¿estás hablando del ajuste de estatus o estás hablando del proceso consular? En cualquiera de las dos eventualidades tienes que tener presente tu fecha de prioridad. Entonces, si tu fecha de prioridad, cuando tú presentaste el caso, por decir algo, es 30 de agosto del 2024, tú tienes que estar pendiente del boletín de visas. Cuando el boletín de visas esté un día antes o un día después de tu fecha de prioridad, entonces ya se va a iniciar la primera parte, si es un proceso consular, se inicia todo el tema con el NVC del proceso consular, los 6 pasos, los documentos, el pago del fee, el formulario, etc. Y después de que ya tienes toda la documentación lista, vas a mirar el cuadro A y en el cuadro A, cuando esté la fecha de que haya una visa disponible, es cuando te van a citar a la entrevista en el consulado. Pero para eso, después de que te aprueben la I-140, eso tarda más o menos 1 año y medio en que esas fechas lleguen al momento de tu entrevista. Entonces, aprobada la I-140, vas a estar pendiente de revisar mes a mes el boletín de visas para saber cuándo es que está tu fecha de prioridad, que esté consonante, que esté de acuerdo o en la misma fecha del boletín de visas. Básicamente es eso y se hace todo conjunto, tú con tu esposo y tus hijos menores de 21 años. Otra pregunta supremamente interesante que quiero recalcar es sobre las cartas de empresas que ya no existen. Resulta que yo tengo que demostrar que estuve trabajando durante tantos años o una de las trabajos importantes o algo que yo quiero mostrar es de una empresa que ya no existe, la cerraron, se fusionó, cambió de nombre o fue hace muchísimo tiempo y no tengo cómo conseguir esa carta. Si no aparece en nuestro récord, porque muchas veces en nuestros archivos tenemos esas comunicaciones que son de hace 10 años, yo puedo presentar esa carta de hace 10 años y tiene mucho peso y mucha validez. Inclusive, muchas veces una carta que es de 3, 4, 5 años atrás, en donde están elogiándome, en donde me están destacando por cierto proyecto, cierto trabajo, cierto aporte que yo hice a mi compañía, que es una carta de hace muchos años. Obviamente dentro de la vigencia y dentro del campo del esfuerzo propuesto que yo estoy presentando, es una buena prueba. Es una prueba que tiene peso, más peso que si yo presento una carta de hace 2 días en donde están diciendo, sí, ella trabajó hace 10 años, 12 años en la compañía. ¿Me hago entender? Entonces, es muy importante que si ustedes no consiguen la carta porque no la tienen en sus archivos, la empresa ya no existe, contacten a personas que trabajaron con ustedes, contacten a la persona que fue jefe de personal, esa persona puede estar trabajando en otra compañía, le ayudan con la redacción de los documentos, eso sí, dice, mire, yo necesito una carta en donde usted le diga que le consta o cuente lo que yo hice o que trabajamos juntos, pero es la manera en que a través de unas pruebas suplementarias yo estoy demostrando que trabajé para esa compañía o que hice determinado trabajo, o que desempeñé determinado rol en una compañía que fue cerrada. Demostrar igualmente al oficial que esa compañía ya no existe, que fue cerrada, que fue fusionada, que cambió. Una de las preguntas viene de una persona que está en Venezuela y fue una compañía que cerraron en Venezuela. Entonces, demostrar que esa compañía la cerraron, que se fue del país, que estuvieron ahí, pero que ya no existe. Entonces, tenemos que demostrar que ya no existe, pero que yo trabajé ahí a través de terceras personas.
Para concluir, entonces, ¿vienen cambios? Sí, vienen cambios drásticos, pero vamos a hacerle frente a esos cambios y aprovechar las oportunidades que podemos encontrar con las nuevas políticas. No hay que tenerle miedo y hay que enfrentar lo que se viene. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Deben estar atentos al análisis de esas nuevas figuras que vienen, de esas nuevas políticas que se van a implementar para que sigamos presentando proyectos que sean consonantes o acordes con las nuevas políticas y directrices gubernamentales. Hasta aquí el video de hoy. Nuevamente me disculpan las ausencias. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video.